¿Qué ha ocurrido? Como he dicho al principio, es que acá ha aparecido un juego que muchos aficionados lo van a esperar. Vamos, ayer había las colas enormes. Prácticamente yo estuve en el game de Carrefour, el que está en Alfafar Benetúser, y la cola llegaba prácticamente hasta casi fuera del Carrefour. Y está hablando de las 10 de la mañana. Y es que había aparecido ya The Legend of Zelda Tears. El nuevo juego de The Legend of Zelda, que para nosotros es uno de los momentos claves en los mundos de los videojuegos. Cada vez que Nintendo, por así decirlo, la compañía saca un Zelda, sabe perfectamente, o sabemos perfectamente, no siempre, ya lo veremos en el dossier, que es éxito seguro. Pero algunas veces ha patinado, aunque ha patinado incluso para bien. Curiosamente, esta saga ha sido uno de los momentos más increíbles de los videojuegos, porque gracias a ella ha creado un antes y un después en muchos videojuegos y ha servido para que otros videojuegos, ya veremos en el dossier, lo que va a ocurrir es que vayan cambiando cosas y que vayan los juegos mamando uno de otros, por así decirlo, para aprender de ellos. Y The Legend of Zelda fue el que lo hizo. Pues justamente ayer salió y no iba a hablar todo el tema de The Legend of Zelda. Podría hablar perfectamente, básicamente una hora y pico del juego este, porque es una auténtica gozada. Pero he preferido hacer un recordatorio a la historia de todo The Legend of Zelda. The Legend of Zelda es una de las sagas, como he dicho, más prolíferas. Nintendo tiene, por así decirlo, como el juego tiene su trifuerza, tiene una sagrada trinidad. Pues, ¿cuál es? Los juegos de Mario, Metroid y Zelda. Esos tres juegos, por así decirlo, son los que prácticamente llevan todo el peso de la gran N, hoy por hoy. Seguramente en este dossier, porque hoy los que jugáis a la gran N, en Nintendo Switch, que es este juego, seguramente muchos, por así decirlo de alguna manera, me hace muchísima gracia que diréis, es que Nintendo no juega con los gráficos, o juega con otras cosas, juega en otra liga. Bueno, en este dossier veréis que no jugaba en otra liga. Nintendo empezó siendo la mayor potencia de consolas jamás habida. Pero hoy por hoy, Nintendo se quitó de esa parte. Porque sí, los gráficos también, que este juego tiene unos gráficos y además está doblado al castellano, maravilloso. Pero por mucho que digamos, Nintendo jugaba en la liga de los potentes. Y justamente con The Legend of Zelda empezó. Quiero haceros un repaso a la historia de todos los videojuegos de Zelda. Desde el primero hasta el último, que es este. Obviamente no voy a narrar ninguna cosa que pueda, por así decirlo, haceros spoiler del juego. De ninguno. Porque hoy por hoy los juegos de Zelda lo podéis encontrar. Y no estoy hablando del movimiento retro, que es, si os digo por ahí, hay juegos de Zelda que cuestan una pasta. No. Estos videojuegos de Zelda se pueden encontrar pues muy baratos o incluso con una suscripción. La gran mayoría con una suscripción que os diré. Justamente es lo que hoy os quiero traer. Y sin más dilación, empezamos con el primer videojuego. Mientras que me veis, seguramente por aquí estará pasando todas las imágenes de los videojuegos, que es lo que me gusta que veáis. Y vamos a empezar con el primero. Justamente el 12 de febrero de 1986 apareció el primer The Legend of Zelda. No se llamó de otra manera, exactamente así, The Legend of Zelda. Y mucha gente pensaréis que The Legend of Zelda empezó siendo un juego de Nintendo NES, Nintendo Entertainment System, que es la palabra NES. No, Nintendo NES, eso fue en Europa y en Estados Unidos. En Japón el juego Zelda no salió en cartucho. ¿Por qué? Os lo voy a decir muy rápido. Nintendo tenía su Famicom. Su Famicom era la Nintendo nuestra. Pero Nintendo no podía decir, fuera de Japón, la palabra consola de videojuegos. Veníamos de un piciazo muy gordo en 1984 y 85 con Atari. Atari y su ET, prácticamente, y otros juegos, no solamente ET, hizo estragos en el mundo de los videojuegos. Prácticamente por poquito no se cargó las consolas de videojuegos en el mundo. ¿Por qué? Fueron tan malos
que la gente devolvía las consolas a las tiendas y los videojuegos también. ¿Sabéis lo que es eso? Que ojo, las consolas de videojuegos no se venden como ahora en grandes centros comerciales o en tiendas de videojuegos especializadas, no. Las consolas de videojuegos se jugaban, ojo, en tiendas de electrodomésticos, sí, donde la vendían las de las lavadoras, justamente. O sea, imaginaros lo que era para una tienda de electrodomésticos que le devolvieran un aparato. Nintendo cambió esa faceta y hizo que se llamara sistema de entretenimiento, ¿vale? Y así vendió la consola NES. Y aquí sí que vimos el primer cartucho de Legend of Zelda, pero lo vimos de una manera muy chula, de color dorado. El cartucho era amarillo. Mucha gente flipó, pero cuando salió en Japón, como digo, el 12 de febrero, no era un cartucho, sino la Famicom de Japón tenía un disc, se llama el Famicom Disc. Era un pequeño cartucho de disquetera que se conectaba encima de los juegos de la consola, por así decirlo, y se metía con cartucho de 3,5, de disquete de 3,5. Y diréis, ostras, sí. Y eso sabe por qué era, porque el juego de Legend of Zelda fue el primero que era muy largo, no se podía acabar en un día. Entonces, ¿qué ocurre? Que como eran tantas horas de videojuego, era justamente lo que tenían que hacer, un punto de guardado. ¿Y cómo se guarda? En un disquete. Por eso salió en disquete, pero después, cuando llegó a Estados Unidos, le metieron al cartucho una pequeña memoria RAM. Y en esa memoria RAM, que era, lógicamente, tanto volátil, se podía borrar, se podía guardar, se podía borrar, así crearon, y junto a un sistema de pila, bastante arcaico, crearon justamente el movimiento que hoy que tenemos en muchos videojuegos, el punto de guardado. Pues fue gracias a The Legend of Zelda. Este juego, también te digo una cosa, que para los que no sabéis, fue un antecesor a todos. ¿Por qué? Porque inventó cosas que nadie se creía que podía inventar. Creó un mundo abierto, que podías moverte por cualquier parte, a vista de pájaro, era en ese momento. Pero curiosamente, ese juego marcó cátedra. Porque gracias a The Legend of Zelda, el primer juego del 86, fue cuando los juegos como Final Fantasy se mamaron de él. Porque si no, este juego con puzzle, RPG, con todo ese estilo, no existirían los juegos de Final Fantasy como los más o menos los conocemos hoy en día. Fue gracias a The Legend of Zelda, el primero del 86, el que empezó este camino. Un juego muy sencillito, un juego muy fácil, por así decirlo, no tenía nada de dificultad. Era un juego en el que tú eras Link. Voy a contaros el argumento, porque sí, eso lo quiero leer. El juego lo que ponía es que el rey de la maldad, Ganon, quiere acabar de obtener su libertad después de haber escapado del mundo oscuro. Ha capturado a la princesa Zelda. Momentos antes, Zelda dividió la Trifuerza, aquí ha empezado la primera, de la sabiduría en 8 fragmentos, los cuales ocultó en el reino de Hyrule. Link debe recuperar las piezas rescatadas. Y es que así empezó el primer The Legend of Zelda. Justamente, como siempre, 8 mundos, 8 sitios, que no eran mundos, eran zonas del mapa, en el que tú tenías que ir y pequeñas mazmorras muy arcaicas, pero sí que se podía hacer. Curiosamente, este juego, cuando acababas en la partida, ¿sabías lo que pasaba? Que tenías la opción de volver a jugar el juego. Pero una partida extra, más difícil, con las mazmorras cambiadas un poco de sitio y puzzles, por así decirlo, diferentes. Eran los mismos en verdad, porque lógicamente en aquel momento no teníamos una capacidad grande, pero sí que en esa 8 bits de Nintendo teníamos la posibilidad de cambiar todo, y eso fue el que cambió los juegos de rol. Justamente gracias a eso de volver a empezar la partida diferente, hoy tenemos juegos que lo siguen pues haciendo. ¿Cuáles son los más normales? Los Demon Souls o los Dark Souls. Justamente hace eso. Vamos a pasar con el segundo, Adventure of Link. Nos vamos a Adventure of Link, que es en 1987. Este juego, por así decirlo, mucha gente lo llama la oveja negra de Nintendo. El primer juego de Zelda vendió más de 6,5 millones de copias, pero este juego se quedó más o menos en 4. Pero cambió un poco la temática. El Adventure of Link, por así decirlo, es un juego que no gustó tanto. ¿Por qué no gustó tanto de Adventure of Link? Pues porque cambió un poco la mecánica. El mismo equipo no fue el mismo que lo produjo, el primero. ¿Y qué ocurrió?
había planos en 2D. Es decir, Link pasaba de estar arriba a después a una especie de juego de plataformas. Eso no gustó tanto a los jugadores. Cambió un poco la temática y eso los jugadores querían volver a ver un The Legend of Zelda como el primero, pero se quedaron un poquito con las ganas. Pero bueno, de todos modos, este juego, por así decirlo, es uno de los juegos de desarrollo de responsabilidad del equipo de que conformó unas partes interesantes. Pero Koji Kondo, que era el productor de música, tampoco estuvo y no teníamos las melodías míticas que hoy por hoy, en cuanto escuchamos nada más que la primera acorde, ya sabemos que es la música de Hyrule. Este juego, para que lo entendáis, no pasó tampoco tan mal, porque a pesar de que la crítica no lo trató muy bien, para muchos jugadores dice que fue diferente. Bueno, pues tanto fue que vendió casi 4 millones de copias. Por cierto, los dos juegos los podéis jugar hoy por hoy en Nintendo Switch. ¿En dónde? En su apartado online digital. Si tenéis el online de Nintendo Switch, si pagáis, justamente tenéis un puntazo muy bueno. ¿Por qué? Porque tenéis en este momento un juego, no, sino todos prácticamente, de la NES, de la Super Nintendo y de la Game Boy. Tenéis todos los juegos de Zelda en esa plataforma, y si pagáis en Nintendo Switch Plus, que es la Plus de Nintendo Online, tenéis también los de GameCube y los de Game Boy Advance, que vamos a hablar de ellos. El argumento de Adventure Link os lo cuento. Un misterioso hechicero ha lanzado una maldición contra la princesa Zelda, que ha provocado que esta caída en un sueño profundo. Link descubre que el responsable huyó de las viejas ruinas del Gran Palacio, y que la única manera de romper el hechizo en la entrada del templo es colocando los fragmentos de cristal mágico en su lugar correspondiente. Tenemos que buscar todos los fragmentitos y, como digo, en unas partes 2D y en otras partes 3D. Pero tenemos 3D, en la parte vista de pájaro. Y justamente aquí acabó el juego. Y hasta 1991, el 21 de noviembre para ser exacto, tuvimos que esperar. Desde el 87 hasta el 91. Y seguramente aquí venga uno de los culpables de que hoy aquí tengamos este juego. The Legend of Zelda: A Link to the Past. Uno de los videojuegos que para mucha gente es oro. Literalmente oro. ¿Por qué? Porque este juego marcó, sí, un antes y un después. Había salido en aquel momento lo que se denominó el cerebro de la bestia. Super Nintendo. La Super Famicom en Japón. ¿Por qué? Porque este cerebro de la bestia, la consola de 16 bits de Nintendo, tenía un chip mágico, el chip 7. Sí. ¿Y qué tenía ese chip 7? Bueno, pues si recordáis juegos como Castlevania, os recordáis juegos como F0, veis que en el fondo se veía como que el fondo se movía hacia abajo, había efectos 3D. En Castlevania te metías dentro de un reloj y el reloj iba dando vueltas y tú ibas en medio de todas las plataformas. Eso es gracias al chip 7. Era un chip que, por así decirlo, simulaba, porque no era 3D, pero simulaba una especie de tridimensionalidad dentro de los videojuegos. Y The Legend of Zelda: A Link to the Past lo supo hacer, pero muy bien. Es el tercer juego de la saga Zelda, cuya producción de Nintendo realizó de forma paralela también a Super Mario World, otro de los grandes clásicos y, por supuesto, récord de ventas de la consola. Como digo, siempre está el triunvirato, la sagrada trinidad de Nintendo: Metroid, Zelda y Mario. Miyamoto quería mejorar algunos aspectos técnicos del primer juego, porque querían volver al primer juego, no querían volver a ser el Adventure Link, ni de coña. En su momento no había podido incorporar debido a las limitaciones de NES. Recordemos que teníamos 8 bits, esa una consola muy poca, una arcaica. Y justamente cambiaron un poco de parecer. ¿Qué hicieron? Los cartuchos de Super Nintendo tenían solamente 512 kilobytes. Eso es irrisorio, ¿verdad? Hoy en día. Pues lo consiguieron mejorar con tecnología de Estados Unidos a 1 megabyte. Y gracias a eso ocurrió el milagro de A Link to the Past. Uno de los videojuegos todavía más recordados por los jugadores. ¿Por qué? Porque A Link to the Past fue el juego que desde la vista de pájaro, pero con unos gráficos 3D súper maravillosos, y que en el momento dado que si tú no te movías podías usar el escudo, la espada, empezaba a ver los movimientos giratorios tan reconocidos ahora en la saga de Zelda, pues justamente es lo que teníamos hoy en día. Pues fue A Link to the Past el que lo introdujo. Efectos de lluvia,
que justamente empieza el juego así, con una lluvia enorme, cayendo un chaparrón dentro de Hyrule. Podías ver los efectos 3D, cómo bajaban las escaleras, 3D, como digo, simulado por el chip 7. Y era el juego que abrió el camino a muchos juegos del saga y de, en ese momento, RPG rol, como son Secret of Evermore, Illusion of Time. Este juego fue el que abrió un poquito el camino. Y es que, claro, justamente también pusieron uno de los icónicos del juego, que es la espada maestra. Este fue el primer videojuego que sacamos con la espada maestra, en el primer juego que se vio. Y hoy está icónicamente a todos los juegos. Y también se habló por primera vez de la Trifuerza. No los trocitos de 8 partes que tenía, sino la fuerza de sabiduría, la del héroe y la del saber. Esa trifuerza que siempre está en todos los juegos de Zelda. Este juego tuve que cambiar también una pequeña cosa, porque tenía jeroglíficos, tenía también muchas cosas en común con otros, por así decirlo, posturas religiosas. Y cuando se traspasó el juego a Estados Unidos, eso no gustaba. En vez de llamarse la Trifuerza de la Diosa, como se llama en el mundo japonés, tuvieron que cambiar el nombre a Link to the Past. ¿Por qué? Porque si le ponían eso podía ser algo como algo misticista o de religioso y no querían meterse en problemas. Así que tuvieron que cambiar el nombre incluso fuera de Japón, porque por motivos religiosos y por motivos también a la comunidad egipcia, que había jeroglíficos, los cambiaron todos. Y voy a hablar un poco del argumento de este juego para que lo podáis ver, y sí que tengo que deciros una cosa. Tal vez el primero sea un poco complicado de jugar hoy en día, pero si tenéis la posibilidad de jugar a Link to the Past, por favor, si tenéis una Nintendo Switch con el online, por favor descargaros el emulador que tiene del Super Nintendo, porque es una auténtica maravilla jugarlo. El argumento era muy guay. El malvado hechicero llamado Aghanim se ha apoderado de Hyrule y usa en su poder para llevar a Ganon de su aprisionamiento en el mundo oscuro, justamente a las partes de las tinieblas, y devolverlo a Hyrule. Tras rescatar a la primera Zelda que estaba secuestrada por Aghanim, Link lidera a los descendientes de los 7 sabios y fortalece los sellos mágicos para mantener aprisionado a Ganon. ¿Por qué pone lo de las tinieblas y esto? Porque empezamos en el mundo de Hyrule, pero justamente os daréis cuenta que no hay un mapa, sino 2. Está el mundo de las tinieblas y el mundo de Hyrule. Y tenemos que ir pasando a través de un portal de uno a otro para ir resolviendo todos los puzzles y conseguir las partes de la Trifuerza y, por supuesto, la parte que nos abrirá la puerta final para enfrentarnos a Ganondorf. Y aquí acabó el gran juego. Y tuvimos que esperar hasta 1993. ¿Pero dónde? ¿En Super Nintendo? No. Tenía Nintendo una máquina, una bestia, que seguramente todos los que estáis viendo este programa la tuvisteis en la mano, porque si las pusiéramos todas una en fila de otra, darían la vuelta al mundo, de todas las que se vendieron. Esa consola se llamó Game Boy. La Game Boy, la mítica consola de Nintendo, fue una auténtica maravilla. Juegos que todavía se recuerdan, como el que vamos a hablar ahora, y es The Legend of Zelda, The Link Awakening, llamado vulgarmente el Zelda Huevo. ¿Por qué el Zelda Huevo? Porque era muy divertido. Porque Zelda Huevo es que justamente aparecíamos en una playa, pero el motivo del juego era que en lo alto del volcán del juego principal, una parte importante, había un huevo gigante. No os voy a decir el por qué está ahí el huevo, lógicamente, descubridlo vosotros. Porque este videojuego ha tenido un remake muy bueno para Nintendo Switch. Si lo podéis tener, de verdad. Lo tenéis ahí en la consola esta, si tenéis la consola, jugarlo. No voy a contaros nada ni haceros spoiler, porque es un juego que lo podéis jugar hoy en día y casi siempre está en oferta en el eShop de Nintendo. Lo podéis encontrar incluso por 30. Yo lo he pillado por 35 euros el juego y me ha costado muy barato y lo he disfrutado como lo disfruté por primera vez en Game Boy. Pero justamente este fue el primer juego de Legend of Zelda que fue lanzado para la videoconsola, justamente portátil de Nintendo. Su desarrollo inició tras la conclusión del juego japonés Kaoru of Time, justamente un juego que era bastante interesante también de los mismos juegos, del mismo juego de rol. Takeshi Takazuka, quien había dirigido previamente Super Mario Bros. 3, otro de los juegos más grandes de la saga, ¿qué había hecho? Bueno, pues se encargó también del diseño gráfico de A Link Awakening y no le pudo salir mejor. De verdad, fue increíble cómo le salió este videojuego. Empezamos en una playa, con Link prácticamente agonizando en la arena. Pero cuando nos despierta una dulce chica,
descubrimos que no tenemos ni espada, no tenemos nada y empezamos a jugar en una aldea. Lo curioso de este juego es que todo ocurre en un mismo mapa. Recordemos que estamos jugando en la Game Boy. Bueno, pues todo ocurre en un mismo mapa y, por así decirlo, es como los juegos ahora del chico de los recados. Hay muchos, tiene Dream Valley, por ejemplo, uno de ellos, que vas de un punto a otro, de un punto a otro y tienes que moverte por todo el mapa, dirigiéndote como podías y abriéndote camino para intentar descubrir los puzzles. No voy a descubrir exactamente de qué puzzle se trata. Este juego fue un poco diferente. Sí que había mazmorras y sí que había algunas cosas que hacer. Pero era un juego más interactivo de ir de un punto a otro y descubriendo poco a poco el mapa. Era muy interesante y para la consola portátil de Nintendo fue un auténtico lujo. Os voy a hablar del argumento porque estuvo muy guay. Pero también te os digo que este juego tuvo muchos remakes, no solamente el que ha tenido ahora en Nintendo Switch, sino tiene un remake, por así decirlo, en la Game Boy Color. Cuando salió en 1998, la Game Boy Color intentaron pues darle una potencia. Y a Link, justamente Awakening, fue el que, por así decirlo, tenían que darle el punto exacto. Pues él también se lanzó. Se llamó, si mal no me equivoco, Link Awakening ZDX, para cambiarlo un poco con el nombre del original. El argumento de este juego es muy chulo, porque después de derrotar a Ganondorf, este juego es línea sucesora justamente del A Link to the Past, y es que Link navega en un barco para buscar nuevas aventuras. Durante una tormenta, la embarcación naufraga. Inconscientemente, por la magnitud del suceso, Link despierta más tarde en una playa, en donde es rescatado por Tarin, la niña, que es la hija de Mari, un búho en forma que necesita reunir y tocar los 8 instrumentos de las sirenas para poder despertar a un gran pez a partir de la isla de Calodi, lugar en donde se desarrolla la historia. Todo es en esa isla y es una auténtica gozada. Y nos vamos a 1998, para ser exacto al 21 de noviembre. Aparece seguramente el que hoy por hoy, si tuvimos que hacer, bueno, en Japón hay un museo de los videojuegos, y si hoy por hoy tuviéramos que poner un mundo o algo, un museo, o teníamos que poner como si fuese la Gioconda, Ocarina of Time. El juego que marcó, sin duda alguna, el que podría decirse que los videojuegos se categoricen hoy por hoy como obras de arte. Y sí, Ocarina of Time marcó un antes y un después. Porque para toda la prensa de Ocarina of Time, y aquí no me hace falta ni leerlo porque es que es una maravilla, fue producido por la compañía EAD, que fue especializada en el diseño sobre todo de videojuegos de la Nintendo 64. Nintendo 64 fue la consola más potente de 64 bits. Claro, ya estaba por ahí PlayStation 1 y estaban todos los juegos. Y Nintendo quería por fuerza competir un poco con un juego que ellos ya conocían, que era el Final Fantasy VII. ¿Qué se le iba a llevar Sony? Porque ese juego iba a ser de Nintendo. Pero Nintendo, en su cabezonería de no poner CDs, quiso poner cartuchos. Cartuchos que estaban muy limitados a 517 megas. Eran muy poquitos. Pues con esos megas llegaron a hacer esta joya. Ocarina of Time está categorizado como uno de los mejores videojuegos de la historia de los videojuegos. ¿Por qué? Porque su sistema de puzzles, su sistema de historia, su sistema de ir por el mundo, era el primer videojuego de Zelda en 3 dimensiones. Tú ibas por el mundo vástago de Hyrule, empiezas en la aldea de Kokiri, y es donde podemos jugar, por así decirlo, con un mundo tridimensional por todas las partes que podamos imaginar. Podíamos ir por todo el mapa. No nos hacía falta tener una misión, no. Obviamente no podías llegar a sitios importantes porque si no seguías la historia no podías avanzar ni tener los utensilios para poder avanzar. Pero sí que podías llegar a esos sitios. Y es que eran una auténtica gozada. Ocarina of Time jugaba también con el tiempo, porque estaba el templo del tiempo y era el que con la espada maestra, después de desbloquearla, por así decirla, tú te hacías adulto y podías volver a ser adulto o niño y tenías que jugar con ese juego, porque en la parte adulto estaba todo destrozado porque Ganon había conseguido ganar y en la parte niño todavía era el pasado y justamente era donde
podías tú hacer los puzzles y conseguir cosas. Era un juego maravilloso. Uno de los juegos que prácticamente yo no sé ni cuántas veces me lo he llegado a pasar. Aquí en España ese juego ha salido 2 veces. Vendió la friolera de copias, vamos, os puedo decirlo aquí porque lo tengo apuntado, pero es acojonante, lo puedo decir. Vendió no sé ni cuántas copias. Vendió 12 millones de copias. Hasta hoy, sin contar los remakes. Porque este videojuego, cuando salió GameCube, lo metieron en un pack especial. La pena es que no puedo traerlo aquí porque yo lo tengo. Que eran 2 discos. Salió el Wind Waker, que hablaremos de él. Y también hablaremos de Ocarina of Time, que ahí fue remasterizado, pero en versión castellana. ¿Por qué? Porque el juego salió en inglés. Cuando salió Ocarina of Time, ese juego traía un libro de traducciones. Justamente es el primer juego que he visto así, con todos los textos del juego. Y tú podías, mirando la pantalla, decía Aldea Kokiri, Navi. Te ibas ahí, iba y venía lo que estaba escrito en la pantalla en inglés y lo leías en español. ¿Sabéis lo que ocurrió con eso? ¿Sabéis lo que llegó a ocurrir? Que muchos jugadores, de leerlo en inglés y leerlo en español en ese librito, aprendimos mucho inglés. Muchos jugadores, sin darnos cuenta cómo queríamos pasarnos el juego, aprendimos inglés porque teníamos que traducir el juego. Fijaros lo que llegó. También por culpa de eso, la prensa española no le dio el 100%, que lo tienen muy poquitos juegos. Le dio un 99%, justamente por no estar traducido. Os voy a decir un poco el argumento, pero de verdad, si tenéis la oportunidad, está en la Nintendo 64 virtual de Nintendo Switch, si tenéis el Plus, por favor, ponedlo, jugarlo, aunque esté en inglés. No puedo decirlo, de verdad, jugadlo vosotros. El argumento es, siendo apenas un niño, Link es enganchado por Ganon, el rey de los Garudos, quien lo ha usado durante largo tiempo como principal recurso para la introducirse en el reino sagrado, lugar en donde se encuentra guardada la Trifuerza. Al llegar al reino, Ganondorf toca la Trifuerza y transforma el reino en un lugar desierto y oscuro. Link debe solucionar esta situación y con la ayuda de Raru debe viajar a través del tiempo en fin de obtener los poderes de los 7 sabios. Justamente esos son Saria, Ruto, Darumia, Impa, Noboru y junto a Rauru, que es su caballo, Epona, aquí en España, y por supuesto Zelda. Nos vamos ahora a un juego al 27 de abril del año 2000. Este juego no voy a hablar tanto, es el Majora Mask. El Majora Mask es un juego diferente, un juego extraño. Seguramente para mucha gente, voy a echar un poco para mucha gente, el juego más oscuro de la saga Zelda. Este juego trata, por así decirlo, después de Ocarina of Time. Link se va a buscar aventuras y se encuentra a Skull Kid, un chico que con una máscara empieza a jugar y empieza a hacer travesuras. Y una de las travesuras es que tiene Link 3 días justamente en el juego, que son 56 minutos contados, para que la luna no se empotre contra el reino de Hyrule, que además la luna, tendríais que verla, era enormemente grande, con una cara de mala leche, que era increíble, y iba con poco a poco viéndolo, y el reloj te iba marcando la hora. Pero claro, si llegabas a cumplir las 56 minutos, ¿qué tienes que hacer? Tocar la ocarina del tiempo y volver 3 días atrás. Y así podías seguir el juego. Los puzzles que ya hubieras descubierto se quedan descubiertos. Y los utensilios que hubieras cogido, los ítems, también los tenía. Pero era un Zelda extraño. Un Zelda que a la gente no le gustaba tanto, por así decirlo. Era un Zelda fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque este Zelda tenía toques muy oscuros. Demasiado, para ser exacto. Pero, ¿qué ocurrió? Que a la gente le gustó. Le encantó Majora Mask. Y hoy por hoy es uno de los juegos que incluso en zonas retro son de los más buscados. Porque sí que vendió bastante. Llegó a vender casi 7 millones de copias. No tanto como Ocarina of Time. Pero la gente quería volver a un mundo grande, a un mundo fuerte, a un mundo amplio. Y no, en este caso todo ocurría en el mismo sitio, pero jugando con el tiempo. Voy a hablar un poquito de lo que era el argumento.
La historia fue catalogada como una de las más extrañas, oscuras y tristes de toda la franquicia, transportando a un mundo paralelo por fuerzas misteriosas provenientes de Skull Kid, como os he contado. Link se encuentra en un lugar que fue amenazado por el poder del misterioso objeto conocido como la Máscara de Majora. Su misión para rescatar a los habitantes de este lugar termina ante un inminente peligro que los acecha, que era la luna. Obviamente también teníamos un ítem interesante, que podíamos cambiarnos las máscaras que íbamos consiguiendo y transformando en diferentes personajes. Yo ahí lo dejo y por favor seguid viendo ahí ese Majora Mask, el más oscuro, sí, pero el más divertido. Y ahora nos vamos a la Game Boy Color. De esto no voy a hablar mucho. Game Boy Color tuvo dos juegos, el Oracle of Season y el Oracle of Ace. Fueron dos juegos un poco extraños, ¿vale? Game Boy Color quería imponer más juegos. Y es que ahí el diseñador Yoshiki Okamoto y la empresa Flagship, que fue fundada por Nintendo, y empezaron a desarrollar nuevos juegos para la portátil. Saca y dejarlo ahí. Game Boy como Color. Que Game Boy Color era una consola que todo el mundo quería en ese momento. Mismos que habían estar interconectados por medio de contraseñas, aunque habían que tener historia y funcionalidad independiente. Estos dos juegos, para que lo entendáis, venía uno de color azul y otro de color rojo. Este juego no es difícil de encontrar, ¿eh? Este juego ya es más difícil de tener, creo que no está en la consola virtual. Y es que lo que intentó es que durante 5 meses saliese un juego y a los 6 meses saliese otro. Y a través de un cable link que se podían conectar las dos consolas, hacer el intercambio. Sí que estuvo muy bien. El juego está muy guay. Uno pasa en un sitio y otro ocurre en otro. Ahora os leeré el argumento de los dos. Porque prácticamente el juego es el mismo. Lo que pasa que los ítems que tenías en uno no lo tenías en otro. Y tenías que jugar con los dos juegos para conseguir todos los ítems y tener que conseguir todas las cosas de todos los templos. Porque unos templos estaban en un reino, que estaban en un juego, justamente en el Oracle of Season, y en otro juego, el Oracle of Ace, estaban los otros templos. Si querías tener todos los templos desbloqueados, tenías que comprar los dos juegos. Fue un marketing de Nintendo muy interesante, pero no salió tampoco tan bien. El juego es recordado con mucho cariño, sí, pero no hizo tanta mella en los jugadores y eso a la gente no les gustaba tanto. Vamos a hablar un poco del argumento que tenía. El argumento en Oracle of Season, Link es transportado por acción de la Trifuerza a la tierra de Holodrum, en donde se entera del secuestro de Edin. En el oráculo de las estaciones, por el general de la oscuridad de Onox. En Oracle of Ace, la Trifuerza lo transporta a Librania, región en la que Nayru, el oráculo de las eras, ha sido secuestrada por la hechicera de las sombras. Verán, Link debe viajar a través de las estaciones, tanto de uno como de otro, en el tiempo para obtener los poderes con los que penetrar en las fuerzas de ambos enemigos. ¿Veis? Si no teníais los dos juegos, no podíais jugar con una ni con otra. Y mucho, incluso, en el mismo juego de uno y otro, no podíais entrar en otro sitio si no era justamente para la mazmorra. Y era una putada, por con perdón de la expresión, pero voy a decir, era una guarrada. Porque claro, te quedabas con un juego, decías, si no tengo el otro, ¿cómo sigo? Entonces, muchos jugadores no les gustó eso. Pero sí que al final, pues en pack y con otros amigos, te comprabas uno, te comprabas otro y nos los intercambiamos para poder conseguir los dos juegos. Ahora vamos al 13 de diciembre del año 2002. Vino The Legend of Zelda The Wind Waker. Esto es la GameCube. Por allá en el año 2000, Nintendo soltó una bomba. Proyecto Dolphin. Se llamó así. Sí. Y justamente este juego, permitirme pegarme este pequeño lujo, fue un poco desilusión para la gente que queríamos el de Legend of Zelda, pero por una sencilla razón. En el 99 y en el 2000, justamente, ya estaba PlayStation y Dreamcast. Dos potencias mundiales. Sony estaba arrasando con su consola, con la PlayStation 2, y Dreamcast era una potencia increíble. Dreamcast, la pena es que por así decirlo, se cavó su propia tumba. ¿Por qué? Porque bueno, era una compañía que, digamos, era muy sencilla, no hacía falta ni chip, y teniendo una grabadora de CD que en aquellos tiempos teníamos todos,
podíamos piratear los juegos de Dreamcast. Y se funcionaba exactamente igual porque los juegos de Dreamcast eran CDs normales y corrientes. Pero su potencia gráfica era increíble. Sony arrasaba y Nintendo tenía que contrarrestar algo. Y sí, se contrarrestó. Enseñó Proyecto Dolphin, una consola que después se llamó Nintendo GameCube. Y en esa presentación todos nos quedamos con las manos en la cabeza. Una pelea entre Ganondorf y Link. Un vídeo increíble, con unas peleas, un golpe de espada. Todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza. Decíamos, madre mía, ¿qué nos espera Nintendo? ¿Qué nos está enseñando? El nuevo Zelda es ese. El nuevo Zelda va a ser tridimensional, como Ocarina of Time, que todo el mundo lo echaba de menos. Todo el mundo recordaba Ocarina of Time. Y pensaban, nueva consola, Nintendo GameCube, nuevos gráficos. Uf, uy, lo que viene, lo que viene. Pues no. Nintendo cambió el chip, por así decirlo. ¿Y qué ocurrió? La técnica cel shading. De ahí vino el tema de Zelda, pero con vez de con Z, con C. Por la técnica cel shading. Hubo un problema. The Wind Waker se presenta. The Wind Waker aparece un poquito antes, el 13 de diciembre, apareció en un E3. Miyamoto estaba allí y nos presentan, en vez de una pelea entre Ganondorf y Link, parecía real. Nos presentan una especie de dibujitos animados, súper divertidos, súper chulos, pero qué curiosidad. Ay Dios, ay lo que venía. Lo que venía era un juego de cartoon, por así decirlo. La técnica cel shading se usa mucho para videojuegos que se usan para, ¿cómo decirlos? Hacer una técnica de cartoon más infantil y más adaptable a todos los públicos. Y eso Nintendo... Ay, mamá, se me está yendo un poco hasta la... Ay, me pongo ahí, vale. Y eso para Nintendo fue un antes y un después. Miyamoto decidió incluso no enseñar nada, absolutamente nada del videojuego hasta que estuviera a punto de salir. ¿Por qué? Porque las críticas que le llovió a Nintendo no tenían ni nombre. Increíbles las críticas, de verdad. Una detrás de otra y una detrás de otra. La gente estaba muy enfadada. No quería un Link de dibujitos animados. No quería ese tipo de juegos. Pero, una vez más, cuando tuvimos la edición, el juego, que por cierto en esta edición, la que digo yo, que tuvimos la edición coleccionista o edición limitada, una caja dorada que traía el Ocarina of Time y el juego de The Legend of Zelda Wind Waker. En este juego, lo que se trataba es que Hyrule ya no estaba. Se habían creado pequeñas islas y tú tenías que ir con un barquito, yendo de isla a isla, pues descifrando el misterio. ¿Y Zelda? ¿Dónde está? Porque no estaba Zelda. A ver, el juego es de Legend of Zelda y Zelda no está. No, Zelda no voy a destribar nada, pero no es la típica Zelda princesa que todos conocemos. ¿Este acaso Zelda no era una princesa? Os lo voy a dejar para que lo descubráis, porque Wind Waker lo podéis conseguir. Está en la Nintendo Wii U. Todavía hoy podéis conseguirla, esa consola, que pasó sin pena ni gloria, y el remake es muy bueno. Y The Legend of Zelda Wind Waker, por así decirlo, cambió el estilo de juego de Zelda, que no gustó tanto, porque no gustó, la verdad. Pero al final la gente tuvo que darle un empujoncito al juego y le dio la oportunidad. Encontramos un juego totalmente interactivo. Teníamos que pescar, teníamos que conseguir la trifuerza, teníamos que hacer todo. Unos giros de guión increíbles y sobre todo contándonos lo que había ocurrido con la historia de Hyrule, justamente. Porque recordamos que la historia tiene una cronología, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver con el guión, que es: la hermana de Link ha sido secuestrada por un enorme pájaro. Sí, justamente así. Para encontrar a Link, ha de aventura una travesía en medio de las islas, rodeadas por un gran océano. El mismo que resultó ser tras una inundación que negó Hyrule. Para evitar que Ganondorf invadiera el reino de la ausencia de Link, esta vez Link debe encontrar la dirección del viento con ayuda de la batuta de los vientos, para poder viajar a través de las islas y completar su misión. Curiosamente, este juego cambió eso. No tenías que ir a mazmorra, sino tenías que ir de isla a isla y con un barco
que después le ponía hasta un cañón, hacer por así decirlo, los movimientos. Este juego ha servido mucho también de inspiración para este tipo de juegos. Nos vamos a Link to the Past o a Forest World. Este es el 14 de marzo de 2003 y esto es Game Boy Advance. Había salido la nueva consola de Nintendo, Game Boy Color se había quedado atrás y Game Boy Advance era la nueva joyita portátil de Nintendo. En 2002 Nintendo distribuyó nuevamente a Link to the Past, otra vez el mismo. Esta vez en un paquete que incluyó un juego pero con multijugador. En este caso, lo que hacían, para que lo entendáis, era que se juntaban la Game Boy conectando a la GameCube a través de un cable, así vendían el cable también de paso, fíjate qué pedazo de marketing, lo conectaban y oye, qué maravilla, lo ponían ahí, arrancaban el juego y podías jugar con 4 Link, cada uno de un color. Y justamente era lo que nos hacía especial al juego. Este juego, por así decirlo, tuvo algunas cositas diferentes. Incorporó transferencia de logros. Por eso que estaba muy de moda, que estamos súper de moda, ¿no? Los logros hoy en día. Como nueva aplicación, por ejemplo, si el jugador aprende una nueva técnica para el manejo de la espada en cualquiera de los dos juegos, porque está dividido dos, podía aprenderla en el otro juego también. Y os podéis pasar tranquilamente eso. Era muy interesante. Tras su estreno tuvo buenas críticas, la verdad, en general, por parte de la prensa. Por ejemplo, en el sitio web de GamePro lo describió como una obra maestra. Sí que fue muy bueno, sí. Y elogió sobre todo por los personajes, son muy carismáticos. Y sobre todo poder jugar en multijugador. Eso fue lo más interesante. Este juego vendió 2,7 millones de copias. La verdad que para una consola Game Boy Advance, que ya la gente no tenía tantos portátiles, no le gustaba tanto la Game Boy, la gente va creciendo. Eso es lo que ocurre. Los jugadores van creciendo poco a poco. Y los jugadores más mayores se iban a Dreamcast, PlayStation, y ya no querían las portátiles. Pero los que éramos fieles a las portátiles, este juego lo pillamos todos. Voy a hablar un poquito del argumento. El malvado mago Batty secuestra a la primera Zelda y la mantiene prisionera en su palacio. Para rescatarla, Link debe utilizar una misteriosa espada que le permite dividirse en 4 Link diferentes. Y justamente los cuales deben unir fuerzas entre sí para superar todos los obstáculos que el malvado hechicero les pone en el camino. Este juego, de verdad, si lo podéis conseguir, aquí sí que es un poquito más complicado de conseguir este juego. Este juego solamente lo podéis conseguir teniendo una Game Boy Advance y yendo por juegos retro o por la ilegalidad, que aquí yo no soy muy partidario de ella. Pero también sabéis lo que me estoy refiriendo, ¿no? Tipo emulación. Este juego cambió algunos aspectos y es un Zelda un poco diferente, pero de verdad tendríais que verlo. Vámonos a Forest World Adventure, que es el 18 de marzo de 2004 en GameCube. Este juego cambió un poco la temática. ¿Por qué? Porque este juego es muy simpático. Teníamos por ahí un cablecito muy simpático que había vendido en Nintendo, que sobre todo era por el Final Fantasy Crystal Chronicles. En Final Fantasy Crystal Chronicles teníamos la opción de conectar nuestras Game Boy Advance a la Nintendo GameCube. ¿Qué hacía con eso? Pues justamente lo que pasaba. Uno veía el mapa, otro guía para el juego, otro hacía una cosa y otro manejaba el juego con el mando de la GameCube. Pues lo quisieron hacer con The Legend of Zelda, justamente con el Forest World. Y lo que crearon fue, una cosa muy simpática. Son dos juegos, por así decirlo. Presentó Zelda para GameCube, que podía conectarse a la portátil de Game Boy Advance, como acabo de decir, que es Forest World y Tetra Trek. Al principio la compañía buscaba la interconexión similar a la que tendría la fallida serie La Trifuerza, que no llegó nunca a salir. Profesora de Ocarina of Age y Age of Season, porque eran 5 juegos, pero se quedaron 2. Querían desarrollar un sistema de juego simultáneo de acción por niveles, parecido al Super Mario Bros., pero tampoco. A finales de ese mismo año anunció que ambos conformarían en un solo disco, justamente comentándolo para conectar las Game Boy Advance junto al juego de The Legend of Zelda para GameCube. Voy a hablar un poquito de su argumento. Este juego es muy complicado de conseguir, lo digo de verdad. Yo no lo he visto casi nunca en juegos retros y es complicado. En una noche de tormenta, la primera Zelda y las doncellas del santuario convocan a Link para que acuda al castillo de Hyrule y las proteja de Batty, mientras abren al portal del santuario en donde se encuentra la legendaria espada cuádruple. Al momento de abrirlo surge una silueta oscura, similar a la de Link, llamada Link Oscuro, que justamente Link Oscuro viene del primer juego,
del segundo juego de Zelda, ¿vale? Fue donde vimos el primer Link, que secuestra a las doncellas, con el objetivo de frustrar los oscuros propósitos del demonio Bati. Link debe recurrir al legendario poder de la espada, separado en 4 copias casi idénticas de sí mismo. Link vuelve al aventurarse en tierras repletas de enemigos, calabozos y llenos de acertijos, en una perspectiva, por supuesto, aérea. Y ahora vámonos a otra vez a Game Boy Advance, al 4 de noviembre del 2004. Y aquí tenemos la tercera entrega de Zelda, que usa el concepto de la espada de la cuádruple, es decir, volvemos a tener, y este juego lo podéis jugar, este sí, en el sistema de Nintendo Online de Switch. Y es que la trama, para expandir los sucesos relatos del Forest World y Forest World Adventure, su desarrollo comenzó después de Oracle Ace y Oracle Oceation. Estos juegos sí que sí fueron seguidos, no pararon de hacer lo mismo, por la compañía Flagship, que es lo que se encargó casi todos los juegos portátiles. Responsable de los anteriores juegos, como digo, y para la portátil de Game Boy Advance. En septiembre de 2004, pocos meses antes de su estreno, Nintendo publicó en su sitio web donde mostró varios aspectos relacionados con la interactividad. Sobre todo se podía interactuar con un juego y otro. En Miniscap, entre ellos la vida de Link, para disminuir de tamaño. Los jugadores podían conectarse 4 consolas de Game Boy Advance entre ellas y súper divertidamente ping ping ping, y uno resolvía una parte del juego y otro iba resolviendo la otra parte del puzzle. Y era muy interesante, incluso podía ser colaboraciones entre vosotros. Es un juego que la verdad, si lo podéis jugar, la versión de Switch está bien, porque no hace falta tener que interactuar con otros jugadores, porque hay una especie de jugador virtual que os ayuda. Y ahora vamos a hablar un poco del argumento. El rey de Hyrule envía a Link a una increíble misión que lo llevará a lugares que jamás hubiera imaginado, con la ayuda de E0, una gorra especial que lleva a cabo los deseos de su portador. Una gorra especial, eso suena, ¿no? Nintendo la hace poco con el Super Mario. Link puede reducir su tamaño y explorar el mundo mágico de los diminutos, el Minich. Y nos vamos a Twilight Princess, justamente uno de los juegos que también hay que hablar muy seriamente. 2 de diciembre del año 2006 en GameCube y en Wii. Y diréis, ¿en GameCube y en Wii? Sí, este juego tuvo un pequeño problema. Pues queda un poco, queda un poquito más, no sé si tienen para 2 programas más, pero lo que haremos será partirlo en 2 partes. Este juego Twilight Princess tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es? Que fue creado para GameCube, ¿vale? Pero que también salía la Wii. ¿Y qué hicieron? En este Zelda, Link se convertía en lobo y podía convertir entre hombre y humano. Y era como tenía que hacerse. ¿Pero qué ocurrió? Ay, ¿qué ocurría aquí en este juego? Pues en este juego lo que ocurría era que en Nintendo GameCube, que era hecho para esa consola, salió con 2 mazmorras menos que para la Wii. Sí, había un pequeño problema. Nintendo quería bombardear la Wii. Y es que este juego bombardeó Wii, lo digo de verdad, porque se dice que por cada 10 Wii, 7 u 8 Wii tenían el juego. Fue uno de los juegos más vendidos. Y este juego fue uno de los juegos, por así decirlo, más interesantes de la saga Zelda. Sobre todo porque tenía unos gráficos increíbles y una auténtica maravilla. El argumento era: Link es un joven granjero quien vive en una apacible aldea campestre. Un día el alcalde le encomienda asistir a Hyrule para llevar el obsequio de la familia real. El día de su partida, la aldea es atacada por criaturas que se encuentran en los niños del pueblo, simultáneamente comprometidos a rescatarlo. Link sigue a los monstruos hasta el interior del bosque, pero cae desmayado al transformarse en un lobo. Al desaparecer se encuentra prisionero en unos calabozos y se le aparece Midna, una extraña criatura. Ella promete liberando a su prisión y explicándole que Hyrule se está fusionando con el reino crepuscular por obra de Zan, rey del crepúsculo. Ambos se aventuran a restablecer la paz y la armonía en el territorio de la oscuridad. Este juego fue de los más seguidos y de los más amados. No llegaría a otro hasta dentro de poco a la Wii, pero sí que llegaron
a la Nintendo 3DS dos juegos más. ¿Cuál fueron? El Phantom Hourglass y el Spirit Tracks. Madre mía, vamos a hablar un poco de estos dos juegos. Vamos a hablar un poco del argumento del Phantom Hourglass. Este Phantom Hourglass tenía a Link y a Tetra, ya sabéis quién será Tetra, lo que era bajar con un barquito. Pero en el Spirit Tracks tenía un tren. Este trenecito, por así decirlo, estaba muy pero que muy bien, pero estos dos juegos hoy por hoy son muy difíciles de conseguir. Son los dos juegos que vamos a tener. Nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a intentar un poquito más rápido y lo que voy a hablar porque esos juegos son muy normales. Skyward. Skyward es del 23 de noviembre de 2011. En Wii. El primer juego que podéis jugar, si queréis, de la saga. Es el primero en la cronología y lo tenéis en Nintendo Switch. Lo podéis comprar. Es un juego que de verdad os recomiendo enormemente. Os voy a hablar del argumento de lo que es. Pero los sucesos de Ocarina of Time, porque esto es antes que Ocarina of Time, Link vive en Altarea, el grupo de islas flotantes situadas sobre las nubes. Un día, un joven descubre la espada del cielo y es conducido a otra tierra desconocida, cae del cielo hacia abajo. Y justamente ahí es donde podemos hacer las cosas, las mazmorras y todo lo que tenemos que descubrir. Después vinimos a Little Eggworld. Este juego es de la Nintendo 3DS y podíamos hacer traspasar las paredes. Es un juego que de verdad, si le tenéis una 3DS, intentad buscarlo. No es tan difícil encontrarlo y es muy fácil de encontrar. Justamente era lo que teníamos para encontrar. Teníamos un montón de puzzles y era muy guay porque tenías que pasar de una puerta a otra pasando por la pared, haciéndote como si fuese un jeroglífico. Y era muy divertido. Los 7 sabios capturaron el malvado Ganon y restauraron la paz en Hyrule. Varias generaciones después, Hyrule continúa en paz bajo el reinado de la princesa Zelda. Después de que Link recoge la espada, es testigo de un ataque mágico. El hechicero Yuga transforma a una joven descendiente de los 7 sabios legendarios en una pintura viviente. Derrota a Link y huye de vuelta a su hogar. Y le da el brazalete mágico que será valioso para la aventura. Este brazalete lo que hacía es que podías traspasar las paredes. Y justamente aquí lo que ya vamos a terminar, tenemos el Tree for Hero, que es un juego de Zelda de Game Boy, que prácticamente copiaba a los antiguos Miniscap, y nos vamos a el último, The Legend of Zelda Breath of the Wild, el antecesor a esta joya que tenemos aquí. Salió en 2017, el 3 de marzo, y con él os voy a hablar nada más que del argumento para acabar. El proyecto inició en el año 2010, con el objetivo de crear un nuevo juego de la saga para Wii, tras el lanzamiento de The Legend of Zelda Skyward en 2011. Aún más recibió comentarios de jugadores que deseaban ver un mapa más interconectado y más grande. Y justamente eso fue lo que hizo. Cogió juegos como el de Skyrim y lo hizo más o menos igual. En el juego de Price World lo que podemos hacer es un mundo abierto, escalar, jugar, pasar lo que nos queramos y tener todo lo que queríamos en ese juego. Lo que era es un mundo abierto, un sandbox, y tenías que ir poco a poco descubriendo diferentes zonas del mapa para llegar al último sitio, que es el castillo central, donde tenemos que rescatar a Zelda. Y ese fue el último juego hasta hoy que está aquí de The Legend of Zelda. Esta es la cronología que he podido hacer. Sobre todo nos ha faltado un poco de tiempo, nos queda muy poquito tiempo y es justamente lo que se nos queda corto, pero es para mí un orgullo haber traído este dossier aquí a Univerfallers sobre la saga Zelda. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a todos los vicios, a todo porque he visto el móvil, el tele, porque es que ya no sé dónde se ven las cosas, ¿no? Y me gustaría de verdad que os le deis un pequeño oportunidad a todos los juegos de la saga Zelda que hemos hablado. Estoy segura, pero muy segura, de que todo lo que queráis jugar os lo pasaréis muy bien. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en el próximo programa.